Del Evangelio según San Marcos. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios lo hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Hola amigos y amigas. Cuando hablamos del matrimonio, y un sacerdote es el que habla del matrimonio, se le puede preguntar: pero ¿cómo vos hablas del matrimonio siendo célibe, siendo soltero? Bueno, en primer lugar, no es necesario sufrir del corazón para ser cardiólogo. Además, lo que hace el sacerdote, un predicador, es transmitir la palabra de Dios a la comunidad, es dar a conocer la palabra de Dios, y también la Iglesia recoge la experiencia de los siglos para transmitir al mundo sabiduría. Me gusta utilizar la imagen de una puerta que tiene dos hojas para hablar del matrimonio. Está en el mismo marco esta puerta, pero tiene dos hojas. Estas hojas funcionan juntas. Hay un mito de Platón, el mito de Andrógino, que dice que al principio los dioses habían creado varones, mujeres, y al mismo tiempo habían creado unos personajes que estaban pegados por la espalda, varones y mujeres. Y los dioses desde arriba en un momento se enojan contra estos seres humanos pegados por la espalda y mandan rayos que los parten a todos por la mitad. Y entonces desde allí el varón anda buscando la parte que se le ha perdido y la mujer anda buscando también esta parte que se le ha perdido. Esto expresa justamente la búsqueda espontánea, natural, de complementación que existe entre el varón y la mujer. Cuando hablamos del varón y la mujer, hablamos de cónyuges. ¿Qué significa esta expresión cónyuge? ¿De dónde viene? Tiene que ver con el yugo. ¿Qué es el yugo? El yugo es una herramienta de madera que desde la antigüedad ha servido para mantener unidos a los bueyes por el cuello y así poder realizar conjuntamente un trabajo como por ejemplo arar juntos. Los cónyuges entonces en esta imagen deben ir juntos y trabajar conjuntamente por un mismo propósito. Ciertamente hay situaciones dolorosas en las cuales los cónyuges se preguntan si tiene sentido continuar, insistir en arreglar una relación que quizá ha nacido mal o ya no se puede sostener en el tiempo. Nos preguntamos, ¿acaso Dios puede exigir que se continúe con una convivencia que es ya casi un suplicio? Ciertamente tenemos que contemplar cada situación y ser misericordiosos con las personas que sufren realmente estas dificultades. Sin embargo, a esta pregunta, la lógica humana inmediatamente responde sin vacilar que lo mejor es el divorcio. Tenemos que discernir, tenemos que no llegar a esto tan inmediatamente. Ciertamente es necesario un discernimiento previo antes de llegar al divorcio. Los rabinos decían que
cuando alguien se divorcia, Dios llora. En ningún otro campo como en el campo de la ética sexual, las personas están tentadas de darse a sí mismas una moral propia, o sea, a pensar de modo personal, de modo autosuficiente y a crear su propia ley. En este ámbito de la moral sexual, las personas están tentadas, diríamos, a crear su propia ley, sin respetar lo que es el designio creador de Dios. El libro del Génesis, en los primeros capítulos, nos habla de este designio creador de Dios, de esta creación de Dios. El Señor dice, ha creado a los animales y luego finalmente creó al hombre. Pero el hombre todavía no está satisfecho con los animales. Al hombre no le bastan las criaturas, o no le basta el éxito profesional con el trabajo, ni siquiera le basta la compañía solo de Dios. Para llenar esta soledad necesita de alguien semejante a él. Por lo tanto, el matrimonio, la pareja, tiene como finalidad llenar esta soledad del ser humano. Ciertamente, el hombre y la mujer expresan en una relación sexual, hay dos sentidos. En primer lugar, la expresión de amor y luego también la apertura a la vida, la procreación. Pero las dos cosas siempre van juntas. A la mujer en el libro del Génesis se le asigna una tarea, lo dice el libro de Génesis, de ser ayuda para el hombre, una ayuda adecuada. ¿Qué es esta ayuda? Esta tarea a veces podemos entenderla erróneamente como si Dios pensara a la mujer en calidad de inferior al varón. Sin embargo, los estudiosos de la Biblia han demostrado que, algo significativo, que la palabra hebrea ezer, ayuda, se usa en la Biblia prácticamente solo en referencia a Dios. Por ejemplo, el Salmo dice, mi Dios, tú eres mi ayuda. Por lo tanto, la mujer está llamada a hacer presente el Dios ayuda. ¿De qué manera? Ofreciéndole al hombre una ayuda necesaria para su plena realización. Podríamos decir que sin ella el hombre quedaría incompleto. Vamos un poquito al Evangelio de hoy. Pareciera un poco extraño que los fariseos pregunten a Jesús, ¿puede un hombre separarse de su mujer? Al igual que todos los israelitas, sin excepción, los miembros de esta secta de los fariseos no tenían dudas acerca de la legalidad del divorcio, ya que el Antiguo Testamento contempla la posibilidad de un segundo matrimonio. ¿Por qué entonces esta pregunta? Vemos en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 24, el libro de Deuteronomio parece permitir el divorcio. Dice, si uno se casa con una mujer y luego no le gusta, porque descubre en ella quizá algo vergonzoso, alguna dificultad, le escribe un acta de divorcio, se la entrega y la echa de la casa. Algunos rabinos, más severos quizá, enseñaban que el marido podía divorciar a su esposa solo si le había sido infiel, si esta mujer había sido infiel. Pero otros, más tolerantes, sostenían que era suficiente que la mujer no le hubiera cocinado la cena. Ya con eso podía redactar el divorcio. Moisés simplemente lo que hace es dictar una norma que proteja a la mujer. ¿Por qué? Ha establecido que el marido escriba un documento de divorcio para que la mujer pueda volver a casarse. Esta disposición era muy buena porque muchos echaban a su esposa de la casa y si ésta se unía a otro hombre era acusada de adulterio si no le hacía este documento de divorcio. En cambio, con el documento de divorcio, la mujer ya no era considerada adulterio. La tolerancia de Moisés, sin embargo, podríamos decir que no es expresión de lo ideal, del plan original de Dios. Por eso Jesús nos invita a ir más allá de esa norma de Moisés y considerar la sexualidad solamente a la luz del plan de Dios, que se revela en los primeros capítulos del libro del Génesis.
Jesús toma de estos primeros capítulos, de estos primeros versículos del libro de Génesis, diciendo, al principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos no son sino una sola carne. Y Jesús termina con esta sentencia, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Por lo tanto, solo el matrimonio monógamo e indisoluble respeta el plan de Dios y logra este objetivo porque los hombres han sido creados varón y mujer. La palabra indisoluble quiere decir que no se puede disolver, no puede deshacerse. Esto pertenece al proyecto original de Dios. Voy a terminar con una pequeña comparación casera. A veces charlando con los novios, en los encuentros prematrimoniales, utilizo esta imagen. Nosotros en la provincia de Córdoba utilizamos normalmente esta bebida del Fernet con Coca-Cola, al cual le ponemos hielo. Suelo decirles, el Fernet es el varón, que es un poco duro a veces. Este es el varón. Luego la mujer que, como la Coca-Cola, es efervescente, como la botella de Coca-Cola tiene sus curvas, pero luego falta, ¿qué cosa? El hielo. Si a esta mezcla no le ponemos hielo, no queda bien completa. ¿Qué es este hielo? Este hielo es Dios. Es el plan original de Dios, es el proyecto de Dios, al cual nosotros tenemos que remitirnos permanentemente cuando queremos pensar el matrimonio, porque el matrimonio es un invento de Dios. Algunos dicen irónicamente, el matrimonio es como una ciudad amurallada, los de adentro quieren salir y los de afuera quieren entrar. El matrimonio es un plan de Dios, es un proyecto de Dios. Dios se expresa a sí mismo creando el matrimonio. Cuando Dios hizo al hombre, podríamos decir que se miró al espejo cuando fabricó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza con capacidad para amar. Por lo tanto, miremos siempre el corazón de Dios para ver cuál es su designio respecto de esto tan grande, tan bello que es el matrimonio. Hasta la próxima.